Que nuestro Dios bendiga sus vidas. ¿Por qué Jesús dijo que Él era el agua viva? Bienvenidos a lo que la Biblia dice. En el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, Jesucristo, hablando con la samaritana, le pidió agua del pozo. Y esta mujer le dijo: ¿por qué me pides agua si judíos y gentiles o samaritanos nunca nos hemos llevado bien? Jesucristo le dijo: si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él. La mujer le dijo: pero ¿cómo me vas a dar agua si no tienes con qué sacarla? A esta conversación dice la Biblia que Jesús le respondió en el verso 13 del Evangelio según San Juan, verso capítulo 4: cualquiera que bebiere del agua, de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. Este versículo encierra grandes verdades que las vamos a tratar de encontrar. En primer lugar, ¿qué es el agua a la que acá se está refiriendo? ¿Cuál es esa agua viva que el Señor está prometiendo darle a esta mujer? Lo primero que debemos ver acá es quién es el que da esa agua. Acá vemos en este versículo de la Escritura que es el Señor Jesucristo el que está diciendo que aquel que venía a Él le iba a dar un agua viva, la cual iba a saciar su vida al punto que no iba a volver a tener sed jamás. Obviamente el Señor no se está refiriendo a una agua física, sino a un agua espiritual. Y el Señor está hablando de la sed humana, o la sed que el ser humano tiene por saciar su sed del alma, su sed espiritual, porque su alma sea sustentada y su alma sea saciada. Nosotros sabemos que si una persona bebe agua, pues obviamente volverá a tener sed. Algo muy peculiar y una diferencia entre el agua y el alimento sólido es que una persona, dicen los médicos, puede vivir 40 días sin consumir alimento sólido, pero solo puede pasar 3 días sin beber agua, porque después de 3 días sus órganos comienzan a ser dañados, su cuerpo comienza a absorber el agua de donde la haya, se deshidrata rápidamente al punto que sus riñones dejan de funcionar y sus otros órganos son dañados, y eso le puede causar la muerte. Entonces vemos acá que Jesucristo compara la vida que Dios da a esa agua, que sin ella no se puede vivir. También en el capítulo 7, versículo 38, Jesús habla de lo mismo y dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero acá el Señor sí da la respuesta en decir qué es o quién es esa agua viva. En el verso 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces vemos acá que esa agua que Jesús estaba ofreciendo no era menos sino el Espíritu Santo, que habría de venir a morar a la vida de aquellos que lo reciben a Jesús como su Salvador. Pero otra peculiaridad que vemos en este texto es que es Jesús el que está ofreciendo esa agua viva. Pero en el Antiguo Testamento no era Jesús, sino era Dios el que ofrecía esa agua. Y esa acá, una vez más, como en un video anterior, Jesús está confirmando que Él es Dios. Dice el versículo en Jeremías capítulo 2 verso 13: porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, hablando Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios le dice a Israel: 2 males han hecho ustedes. Me dejaron a mí, la fuente de agua viva. Pero en el Nuevo Testamento Jesús nos está diciendo que Él es esa fuente de agua viva, porque dice que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús está diciendo que Él es Dios. Jesús está confirmando lo que la Escritura nos dice en el Antiguo Testamento, que es Él la fuente que emana vida, la fuente que emana salvación, la fuente que emana gozo en la vida del ser humano. Igual también Isaías capítulo 55 verso 1 dice: a todos los sedientos
venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Una vez más, Dios está llamando a los hombres a que vengan a Él los que están sedientos, porque Él los va a saciar. Entonces vemos acá como en el Antiguo Testamento Dios llama a los hombres a que se vuelvan a Él, quien es la fuente de agua viva. Pero en el Nuevo Testamento es Jesucristo quien dice que Él es la fuente de donde emana la vida, de donde viene esa agua viva, la cual es el Espíritu Santo, quien cuando viene a morar a la vida del ser humano, lo sustenta, lo sacia, lo llena, al punto que el alma de estas personas son saciadas, son sustentadas. Entonces vemos acá tres cosas importantes. Uno, que Dios es la única fuente de agua viva. Ninguna religión ni ninguna persona puede llenar el vacío del ser humano, sino solamente Dios. Dos, que el agua acá es el Espíritu Santo, es una representación del Espíritu Santo, quien viene a llenar la vida del hombre cuando éste cree en Cristo, quien es Dios hecho carne. Y tres, que así como las personas necesitamos el agua para vivir, así también necesitamos a Dios para vivir. Una peculiaridad de este pasaje, de cuando Jesús dijo que el que creía en Él, de su interior correrían ríos de agua viva, los 7 días de la celebración había una tradición muy importante en el pueblo de Israel, y era que en el estanque de Siloé, el sacerdote llenaba una copa de agua y hacían cierta procesión hacia el templo, y eso lo hacían los 7 días de la fiesta de los tabernáculos. Ahora, en base a eso, porque si ustedes leen el pasaje de la Biblia de Juan 7, se darán cuenta que la Biblia dice que esas palabras Jesús las dijo en ese lapso de tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús estaba diciendo que el agua viva que los hombres necesitaban no era esa que iba en esa copa. El agua viva era Él la daba. Él es el que llena el hombre. No hay religión y no hay creencia que el hombre pueda abrazar, que llene su vida, si no es la fe en Jesucristo. Jesús lo llena todo, Jesús sacia, Jesús sustenta, Jesús bendice y Jesús le da paz a la vida del hombre. Es importante saber en quién hemos creído. Si hemos puesto nuestra fe en Jesús, Él nos va a dar el agua viva. Y esa agua viva, dice el Señor, quien la beba, nunca más volverá a tener sed. Que Dios les bendiga.